Grabamos, martes 17 de noviembre, seguimos viajando, navegando, estudiando y profundizando la historia de nuestro pueblo, en este caso en la tierra de Palestina de aquel momento. Estamos en la década del 20, acuérdense, y vamos a avanzar. Esperen que me entra más gente. Vamos a avanzar un poquito de donde veníamos. Y hoy tenemos como un gran tema, tal vez dos, pero seguramente nos dé para un gran tema, que tiene que ver con el mandato británico y la formación del reino hashemita de Transjordania. Eso es el tema principal de nuestro encuentro de hoy. Vamos a ver si nos da tiempo. Avanzaremos un poquito más, pero si no nos da tiempo, lo dejaremos para el próximo encuentro, cómo continuar avanzando. Pero en principio voy a volver a poner alguna cuestión en contexto de algo que ya alguna vez hablamos, pero por las dudas. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, la tierra de Palestina, la tierra de Transjordania, toda esa zona era parte del Imperio Otomano, obviamente, cosa que ustedes ya saben y podrían ustedes dar esa clase. En la Primera Guerra Mundial, un general que también ya hablamos, que se llama Allenby, que hoy, como les dije, sigue teniendo su nombre puesto en la tierra de Israel en algunas cosas, el general Allenby derrota al ejército de los turcos, esto fue en 1917, y ocupa toda esa zona, la zona de Siria, la zona de Palestina, parte de lo que hoy es Jordania, es ocupado por el general Allenby, y Gran Bretaña, Inglaterra, se queda con el mandato de administrar esa zona hasta que termine la Primera Guerra Mundial, se firmen los acuerdos y las Naciones Unidas, o la Liga de las Naciones, en aquel momento mejor dicho, termine otorgándole a alguien el mandato o la soberanía sobre esa tierra. O sea que, como ganador de la guerra, Inglaterra, como conquistador en el terreno, de la mano de Allenby, quedó ocupando toda esa zona, que es la que hoy nos ocupa. Más o menos en esa región, ¿cuánta gente había y cuántos eran judíos? Bueno, aproximadamente en esos años, estamos hablando de 1920, 1921, 1922, por ahí, antes de que sea realmente lo que les voy a contar ahora, que es la formación del reino de Transjordania y demás, más o menos estamos hablando de una población total de 750.000 habitantes. A grandes números, ¿sí? Más o menos 750.000 habitantes. La gran mayoría de ellos musulmanes, por supuesto. Había la gran mayoría musulmanes sunitas, obviamente, y estamos hablando de casi 600.000 de esa gente musulmana. 500 largo, casi un poquito menos de 600.000. Y un poquito menos de 100.000 judíos. Unos 90.000 más o menos aproximadamente, 80 y pico. Depende la fuente, depende el año. Estamos hablando de 1920 más o menos, ¿sí? Y el resto, por supuesto, había un conjunto de cristianos y de algunas otras etnias o religiones. Pero la primera gran mayoría es musulmana, más o menos 600.000, un poquito menos, y un poquito menos de 100.000 judíos. Esa era la conformación de la población. Porque no se olviden que también había unos cuantos beduinos, había algunas otras etnias y grupos, o sea que había una distribución variada. Entonces, Inglaterra o Gran Bretaña tiene el mandato sobre esa tierra, primero de facto, porque lo conquistó, después porque la Liga de las Naciones se lo dio, y lo mantuvo hasta que pudo resolver
algunas cuestiones que tenía que resolver. ¿Cuál es la primera cuestión que tiene que resolver? Había que poner un gobierno en Arabia Saudita. Lo que hoy es Arabia Saudita, en ese momento no era Arabia Saudita, era la península arábiga. Había allí una zona que tenía que ser asignada a un gobierno. Y colocaron ahí a la familia Saud, por eso Arabia Saudita. Es el reino, la familia que gobierna hasta el día de hoy. Cuando le otorgan a la familia Saud el gobierno de Arabia Saudita, tiene una persona, una familia, Hussein, que tienen que darle algo para compensar este reino de Arabia que le dieron a una de las familias. Entonces van a colocar a este Hussein a cargo del reino de Transjordania. ¿Cómo llegamos a todo esto? ¿Qué es el reino de Transjordania y qué es todo esto? Bueno, voy a intentar contarles un poco qué es este reino de Transjordania y por qué le dieron a esta familia y a este personaje de la familia esta tierra. Traten de seguirme. Es medio complejo, es un poco raro, pero confío en ustedes más que en mí para poder entenderlo. Entonces, ¿cómo se fue armando esto? Resulta que había una vasta tierra que incluía Siria, Líbano, Transjordania, parte de Irak. Era toda una zona que no tenía países delimitados, no había fronteras claras. Acuérdense que todo era parte del Imperio Británico. Y por supuesto Palestina, lo que después se llamó Palestina, con después la división con Israel y demás, todo eso era parte de un gran territorio gobernado en forma más tribal, mucho más primitiva, con un imperio otomano por encima de todo eso. Entonces, en los años 1915, 1916, durante la Primera Guerra Mundial, hay un primer acuerdo que es lo más parecido a la Declaración Balfour, pero con los árabes. ¿Todos se acuerdan lo que es la Declaración Balfour? La Declaración Balfour es el acuerdo entre el gobierno de Su Majestad, los británicos, Viren the Crown, con el movimiento sionista, con el gobierno del pueblo judío en el mundo, de que el movimiento judío apoya y ayuda a Inglaterra en la Primera Guerra Mundial y a cambio el gobierno de Su Majestad se compromete a la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Palestina. Bueno, lo mismo hicieron con el mundo árabe. Chan chan. Nos engañaron. Nos fueron infieles. Ya practicaban el poliamor en aquel momento. Nos daban un beso a nosotros y después le dan un beso a ellos. En esas cartas, el gobierno británico negocia con este Hussein. ¿Quién era Hussein? Era el Sharif de la Meca. Pero la Meca se la dieron a Saud, a la familia Saud. ¿Y quién era este Hussein que era? Sharif es una especie de califa. Algunos le dicen colifa, pero no, es califa. Entonces, el Sharif de la Meca, todos saben qué es la Meca, ¿sí, no? Bien. Entonces, si digo algo que no saben, interrúmpame y pregunten, pero el Sharif de la Meca era, por tradición, un descendiente directo de la familia de Mahoma. Era la familia hashemita, porque había un antecesor que había fundado esta familia con un nombre que deriva de ahí. No es de Hashem, no es como nuestro, no es de nuestro Dios.
Pero la familia Yemita, que sigue estando hasta el día de hoy y que es un nombre conocido, se atribuye ser de la familia de Mahoma originalmente y que descienden en forma lineal hasta esta gente que eran primos con los Saud. Y entonces le asignan a los Saud el reino de Arabia Saudita, que por eso se llama Saudita, y entonces como a Hussein lo sacan de la Meca, porque la Meca quedó bajo Arabia Saudita, entonces había que llegar a algún acuerdo con él, porque además él fue quien lideró las batallas que reclutaba árabes en contra del Imperio Otomano para ayudar a la conquista de los ingleses. Espero que hasta acá me hayan seguido. Entonces, con todo esto que les vengo contando, los británicos están en deuda con la familia de Hussein, que tenía una ascendencia en la zona súper importante y que se había portado muy bien con los ingleses en todo esto. Entonces, van a compensar todo esto entregando ciertas tierras. Y esas tierras se van a dividir en 3 países actuales. Van a compensar entregando el gobierno de Siria en el norte, el gobierno de Irak en el sur, y en el medio una parte que era un pedazo que lo pedía el reino del norte de Siria y una parte que reclamaba el reino del sur de Irak, y van a formar en ese medio, en ese territorio medio, que sería al este del río Jordán, para que nosotros nos ubiquemos de lo que es Israel, van a fundar ahí el reino de Transjordania. Todo esto que les digo transcurre entre la Primera Guerra Mundial y 1921-1922, más o menos a grandes rasgos, ahora les voy a dar algunas fechas un poco más precisas. Entonces, esta familia que había gobernado tantos siglos esta zona y que tenía mucha ascendencia sobre la población local y eran muy poderosos y había que llevarse bien para lograr pacificación en la zona, terminan repartiendo esta tierra con estas 3 opciones. Entonces, ¿qué hacen? Hussein tenía un hijo que se llamaba Abdullah y otro Faisal. Entonces, a Abdullah lo ponen como gobernante de Jordania o de Transjordania y a Faisal, a Abdullah lo ponen y a Faisal lo ponen en Irak. Todo esto producto obviamente de negociaciones, y al igual yo les cuento un poco más resumido, pero todo esto fue bastante complejo. ¿Por qué? Porque mientras el gobierno de Su Majestad negociaba con los árabes e intentaba compensar a la familia Hussein y a la familia Saud, mientras eso tenía lugar, al mismo tiempo el gobierno de Su Majestad negociaba con Francia cómo se iban a repartir las tierras. Entonces la política es compleja, las negociaciones son difíciles y hay muchas traiciones y muchos arreglos hechos a escondidas que en algún momento salen a la luz. Si alguno no lo leyó o no lo vio, el domingo salió en Infobae un lindo artículo de cómo pasó algo similar a esto que les cuento ahora, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo, no fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue antes, cómo el gobierno inglés jugó a diferentes puntas con los sionistas y con, creo que había sido con Siria, ya no me acuerdo, leí justo el fin de semana, con haciendo acuerdos y usando a gente como doble espía y convenciendo o presionando a unos y otros, como casi Inglaterra pudo haber obstruido
la declaración de independencia del Estado de Israel. Si lo buscan en Infobae, el artículo es súper interesante de cómo casi Inglaterra juega en contra del Estado de Israel. Y a Francia le servía el Estado de Israel por esa pelea que tuvieron y fuimos más beneficiados por Francia que por Inglaterra en ese momento. Nada, como para que es lindo para leerlo para ver cómo la historia siempre es tan compleja y cómo los acuerdos que uno ve sobre la mesa no son los que originalmente se plantearon y la cantidad de tradiciones que hubieron en el camino para llegar a los acuerdos que se terminan rubricando. Bueno, entonces, en ese Sykes-Picot, ¿se acuerdan los ministros de Inglaterra y de Francia que negociaban aparte? En ese acuerdo se suponía que Israel, Palestina y Jordania y el sur de Irak quedaba para Gran Bretaña y que la parte norte de toda esa zona quedaba para Francia. Entonces ahí había todo un acuerdo que no encajaba del todo con las promesas inglesas de ciertos territorios a las familias árabes. ¿Está bien? Hay una superposición. Los ingleses le prometían a los judíos algo, a los árabes otra cosa distinta y a los franceses otra distinta. Y repartían la misma tierra 3 veces. ¿Está bien? Ahí empezó la ocupación de tierras. Bien. Eso es parte del lío en el que yo intento contarles un poquito cómo se gestó el reino de Transjordania. Entonces, cuando ganan la Primera Guerra Mundial y llevan el tema a la Liga de las Naciones, la Liga de las Naciones va a tomar este tema, va a dejar un statu quo momentáneo para después encargarle a los británicos un mandato para que gobiernen en la tierra hasta que se decida formalmente en la Liga de las Naciones cómo va a quedar esto. Ahí es donde empiezan todas las negociaciones. Y los franceses ceden algo, y los ingleses otra cosa, y los árabes y los judíos, cada uno tuvo que ceder para que se logre algo. Entonces, fíjense lo más paradójico de todo esto. Los judíos entendieron que tenían que ceder 3/4 partes de la tierra que ellos consideraban propia para llegar a un primer acuerdo. Y entonces ellos cedieron, aunque no eran actores principales, ni nada por el estilo. Entendieron en ese momento que se aplicaba el primer plan de partición de tierra de la historia de Israel. Le sacan Transjordania y se lo dan a los árabes, con la ilusión de quedarse con esta zona del Jordán, para que se forme el Estado judío. O sea que en la década del 20, los judíos pensaban que estaban haciendo el primer plan de partición y que los famosos palestinos, que todavía no existían y estaban empezando a existir, se iban a establecer del otro lado del Jordán. Esa era la tierra que entendían iba a ser para formar un Estado palestino. Obviamente ustedes hoy saben la historia del día después, tienen el diario del domingo, del lunes, no fue así. Pero así pensó parte del pueblo judío en aquel momento. Bueno, ¿por qué? La mayoría de la gente de Transjordania, del otro lado, era parte del gobierno de Siria. Ellos se sentían parte de ese reinado que tenía cabeza en Siria. Y la parte del sur de Transjordania estaba más vinculada a la península arábiga. No había nada llamado Transjordania, no era un país. En general, la parte norte vinculada al norte, a la Siria, y la parte sur a la península arábiga, a Irak o Arabia Saudita. No había algo independiente en esa zona.
Entonces ahí es donde se empieza a gestar lo que los judíos vieron o vimos como el primer Estado palestino posible, en un lugar donde no había un Estado anterior. Pero bueno, con los antecedentes que les dije, las promesas que tuvieron que hacer por toda esta participación de la familia Hussein en toda esta revuelta para derrocar a los otomanos y en toda esta ayuda y con todo lo que hicieron, entonces Hussein obtuvo de el gobierno británico, que todavía no era oficial, todavía no tenía mandato para hacerlo, simplemente ocupaba Transjordania por la presencia militar. La Liga de las Naciones todavía no les dio mandato para hacerlo. Teniendo solamente ocupación militar en la zona de Transjordania, en marzo de 1920, Faisal, hijo de Hussein, declara el reino hashemita de Siria en Damasco, que va a ocupar la mayor parte de lo que después va a ser Transjordania. Entonces ya Faisal recibe una parte del territorio. Y el papá, Hussein, tiene una parte con cabeza en Irak. Entonces, durante un tiempo, hubo un reino en el norte y uno en el sur. Cabeza en Damasco, cabeza en Irak. Faisal en el norte, Hussein en el sur. Bueno. El que entra acá en escena es el que yo les conté la semana pasada. Herbert Samuel, que era el primer gobernante judío de la tierra de Palestina, porque era el alto comisionado británico, el que Gran Bretaña puso en el terreno, y encima era judío. Y él tuvo que organizar acá algún tipo de negociación para que estas familias no se maten entre ellas y se pueda establecer algún tipo de convivencia. Entonces, organizó reuniones y negociaciones entre toda esta gente, y acuérdense que él gobernando desde el Cairo, porque todavía no tenía mandato en la tierra de Palestina. Entonces, buscando tranquilidad y acuerdo y ganar confianza, fue armando algo para que se termine aceptando que Abdullah pueda entrar a gobernar en Jordania. Si a Faisal le dieron el norte, Siria, y a Hussein se quedó en Irak, y Faisal tiene un hermano que también reclamaba, que se llamaba Abdullah ibn Hussein, hijo de Hussein, le dieron la tierra de Transjordania. Y entonces entra Abdullah con un ejército, lo ocupa, y a partir de marzo del 1921, ya estamos hablando de 3 nuevos territorios. Siria en el norte, Reino Hashemita de Transjordania en el medio y Irak en el sur. Todo esto, obviamente, con tierras árabes y o musulmanas. Los judíos en todo esto no tienen nada que hacer, nada que opinar, salvo, como les dije, que una parte de este pueblo que reclamaba el otro lado de Jordania para sí, lo resignó. Lo tuvo que resignar, no le quedó alternativa, ¿no? No es que votaron, opinaron. Entonces, se empezó a conformar el mapa de Oriente Medio que sigue hasta el día de hoy, y que es absolutamente desconectado entre los gobernantes y la población. El reino
hashemita de Jordania. Tiene una élite gobernante minoritaria hasta el día de hoy de una etnia y de una tribu totalmente distinta a la mayoría de la población de Jordania del día de hoy. ¿Se entendió eso? Esto es clave para entender los conflictos de Medio Oriente. Se establecieron élites gobernantes que responden a los acuerdos de los franceses o de los ingleses, pero no tienen nada que ver con las poblaciones locales. El reino hashemita de Jordania no tiene que ver con la población. Quienes gobernaban Irak tampoco. Por eso cuando tenían que gobernar con tiranías, con gobiernos autoritarios, porque no eran representativos. Y desde que Estados Unidos volteó a los gobiernos de Irak, nunca más restablecieron el orden. ¿Por qué? Porque la élite gobernante y el pueblo son cosas distintas, son etnias distintas, son culturas diferentes. Uno de los errores que se le atribuye a Estados Unidos fue haber volteado la conducción de Irak. Todo lo que venga después va a ser peor. No hay manera de organizar algo entre gente tan diferente con estas culturas tan distintas. Y después cada uno es un mundo adentro para analizar y pensar que ya nos perdemos, no sabemos tanto de todo eso. Pero en principio, esta situación que se generó en 1921 es la que todavía en Jordania rige hasta el día de hoy. Aunque en ese momento no se llamaba Jordania, se llamaba Reino Hashemita de Transjordania. Y entonces ahí el gobierno de Su Majestad se compromete de vuelta a la creación de un hogar nacional judío del otro lado. Bueno, voy a hacer un alto acá. Tengo algunos chats. Vamos a ver si nos quedaron lejos. También Arabia Saudita e Irak de hoy las tomaron los británicos. Sí, sí, tal cual. Por eso, esto es todo acuerdo contra el gobierno de Su Majestad y toda la gente que les acabo de nombrar. No, no, los templarios alemanes se instalaron en el siglo XIX. Ya pasó eso. Salvo que te refieras a los que se establecieron, los alemanes que establecieron en la época de Hitler o en los años previos. Si es a eso, todavía falta. El primo de Saúd también le debían a Farouk, correcto. La zona negociaba con Francia, hacían la doble negociación, como dijimos antes, con un ministro sirio de la gente, esto lo conté el fin de semana del diario. Bien. Vamos a retomar. Déjenme volver a ubicarme. Bueno. Ok. Tienen que entender una cosa que es obvia, pero por las dudas la digo. ¿Por qué toda esta intención, interés, Gran Bretaña, Francia y demás en toda esta zona? Porque desde fines del siglo XIX se fueron estableciendo muchas empresas de capital británico o francés en la zona, que son las que hicieron las grandes obras de construcción y desarrollo de la zona, y que por supuesto las empresas se instalan con respaldo político y militar de los imperios, porque a los países les sirve que las empresas se desarrollen y crezcan, y a las empresas les sirve que los países las sostengan y les den los privilegios, y además la gente del lugar de alguna manera se ve beneficiada porque eso fue lo que trajo ferrocarriles, oleoductos y demás. Todo esto es toda una cuestión
que siempre está atravesada y enredada con beneficios económicos. Hay que decirlo, Inglaterra contribuyó mucho al desarrollo de toda esta zona, está incluyendo Palestina, erradicando tifus, erradicando enfermedades, transformando caminos en rutas, desarrollando ferrocarril. Todo esto fue parte de el desarrollo o los negocios, como lo quieran ver, las dos cosas al mismo tiempo, por las cuales Gran Bretaña se involucraba mucho. Y ni que hablar después, cuando empezaron a descubrir pozos petroleros, y ni que hablar después, o antes, cuando entendieron que había que defender el canal de Suez y había que tener presencia en la zona, porque el canal de Suez era clave y es clave para el ahorro de combustible y de tiempo para el transporte del petróleo. Todas estas razones filosóficas, mentira, todas estas razones ideológicas, mentira, son las que hacen que estas potencias también estén muy involucradas y se metan en todo esto. Bueno, entonces Transjordania se va a convertir en un reino independiente con el mandato británico permitiéndoles esto, con apoyo y reconocimiento árabe, y entonces los hashemitas toman control de esta tierra y de esta zona. Se hace una conferencia en el Cairo, no me quiero meter en muchos temas muy, muy complejos que no vale la pena, no complejos, sino darles más datos y más información que no cambia nada, quiero ver que no me olvide nada importante. Bueno, ¿quién es el encargado del lado inglés de toda esta negociación, no como mandato en la zona, como fue Samuel que les conté, sino desde Inglaterra? ¿Quién es el más alto político inglés que va a trabajar en todo esto? Un tal Churchill, que es el encargado de Inglaterra en toda esta zona, el más alto diplomático o gobernante de Inglaterra involucrado en toda esta negociación y el que tuvo que ver cómo hacía frente a tantas promesas preguerra o durante la guerra y cómo cumplirlas. Entonces es Churchill el que negocia con Abdullah y el que termina formando el reino de Transjordania. Y todo esto fue parte de imprescindible de las promesas que hicieron, ¿no? Abdullah entonces es nombrado en la zona emir, como les dije, en el 21, y después en el 22 ya formalmente es presentado en la Liga de las Naciones el reino de Transjordania, y ahí queda claro, 1922, que los judíos no pueden reclamar nada de esa tierra. Quedan excluidos de toda negociación que finalmente es aprobada y que le otorga al reino de Transjordania la autonomía para empezar a gobernarse. Es un proceso largo, empieza en el 23, 24, va a llevar muchos años tener independencia, porque recién el reino de Jordania, ¿saben cuándo es el nombre? Del 49. O sea, un año después de Israel se empieza a llamar Jordania. ¿Y por qué era importante este cambio de nombre? Porque ¿saben qué significa Transjordania? Del otro lado del Jordán. Entonces, si vos decís el reino de Transjordania, lo estás diciendo parado desde Israel o desde Palestina para el mundo árabe. Entonces, en algún momento el reino tenía que tomar independencia propia, no ser más visto como algo que se veía y se decidía desde Israel o desde Palestina, y entonces tuvo que cambiar el nombre al reino de Jordania.
para no caer más en ese problema. El problema lo tuvieron los sionistas revisionistas, que era el ala de Jabotinsky, del cual ya hablamos, que entendía que Israel debía ser en ambas márgenes del Jardín. Y entonces ahora quiero contarles por qué Jabotinsky decía esto, de dónde sacó esta idea. Los que saben Torah saben la respuesta. Resulta que Moshe, perdón que me fui 3000 años atrás, pero es de donde viene esta idea. Moshe se encamina a la tierra prometida. Y la tierra prometida, por el plan divino original, iba a ser la tierra que quedaba cruzando el río Jardín, el Jordán, este río que estamos discutiendo ahora. Entonces Moshe llega hasta esa zona de lo que hoy sería Jordania. Y cuando llega ahí, 2 tribus y media de las 12 le dicen: Moshe, nosotros nos queremos quedar acá. Esta tierra está buena. Tenemos ganado, esta tierra es buena para ganado. Nosotros queremos esta tierra y estamos contentos con la tierra. Y Moshe le dice: no, están locos, tenemos que cruzar y conquistar del otro lado. Y esta gente le dice: no, no, espera, no nos entendiste. Nosotros nos quedamos acá con las mujeres y con el ganado y los chicos. Los hombres cruzamos, conquistamos toda la tierra que Dios prometió y recién después volvemos acá. Y Moshe aceptó, o Dios aceptó, como quieran decirlo. Entonces, el primer reino judío que se establece ocupa la tierra de Jordania también. Hay 2 tribus y media del lado de Jordania y 9 tribus y media del lado de Israel. Y obviamente ustedes me van a decir, con razón, la Torá no es un título de escritura. Nadie puede por la Torá reclamar la tierra. No estoy hablando de legitimidad, estoy hablando dónde nace la idea de que Jordania era parte de Israel. Lo que pasa es que esa zona que fue conquistada por Yoshua y por Moshe, y después consolidada y expandida por David y Shlomo, después se perdió. Y después no la volvimos a recuperar casi nunca más. Hubo alguna zona que los macabeos recuperaron en algún momento. Es tierra que muy poco tiempo estuvo bajo dominio hebreo. De hecho, si yo les pregunto a ustedes cuáles son las ciudades donde hubieron judíos en los últimos 2000 años en la tierra de Israel, no me van a nombrar ninguna ciudad de esa zona. Me pueden nombrar Jafo, Jerusalén, Tiberíades, Safed. No hay nada que sea judío del otro lado. ¿Qué sí tenemos judío del otro lado? Un lugar que nosotros no sabemos cuál es, pero los musulmanes sí, que lo llaman Har Nebo, la tumba de Moshe. ¿Por qué ellos sí le encontraron el lugar y nosotros no? Porque es un buen lugar turístico. Poner la tumba de Moshe atrae turistas. Y nosotros no lo encontramos porque la Torá dice explícitamente: nadie sabe dónde queda, para que nadie idolatre las tumbas de Moshe. Entonces, esa es la explicación por la cual para nosotros no hay un lugar llamado la tumba de Moshe y para ellos sí. El otro lugar que ellos tienen y nosotros no reconocemos es la montaña del Sinaí. Hoy en esa zona hay un monasterio católico que tiene identificada la montaña del Sinaí
y tiene identificado el arbusto que vio Moshe prenderse fuego y no consumirse. Lo mismo, el pueblo judío no sabe cuál es la montaña porque la Torá dice nadie sabe cuál es la montaña del Sinaí. ¿Por qué? Porque cualquier lugar es el que te puede entregar la Torá. No hace falta un lugar específico, porque si no diríamos, la Torá tiene vigencia en esa montaña, el resto no. Entonces nosotros como judíos no reconocemos, ustedes como turistas van a ir a algún lugar si quieren y les van a mostrar que esa es la montaña del Sinaí, donde Moshe vio la zarza ardiente y donde después subió a recibir la Torá. Entonces, ¿esa tierra tiene vinculación afectiva histórica con los judíos? Sí. ¿Fue mayoritariamente judía en la historia? No. ¿Tendríamos legitimidad en reclamar esas tierras para un Estado judío? Hoy ya no, obviamente. En el 20, la debilidad judía era tal que aceptaban cualquier cosa. De hecho, el plan de partición que el gobierno judío acepta en el 37, que ya vamos a hablar, faltan 15 años para eso, es un plan de partición miserable para los judíos. Miserable. La tierra de hoy es mucho más grande y mucho más defendible que la del verdadero plan de partición. Y ustedes saben muy bien que los judíos dijimos, bueno, aceptamos. Y que tuvimos, hoy decimos, ¿no? La suerte que no aceptaron los árabes. Si ellos hubieran aceptado y no hubiera habido guerra, Israel hoy sería la mitad y mucho peor las tierras que las que tiene hoy. Entonces, ¿por qué no dijimos nada en la década del 20 y permitimos que Jordania se cree? Porque nadie nos hubiera escuchado, porque no teníamos la posibilidad, porque éramos un grupo de locos, eran un grupo de locos, encabezados primero con Herzl y después con algunos michiganes que lo siguieron, pidiendo algo. Entonces no había condición ni posibilidad. Última pregunta. Saúl, ¿querés hacer una pregunta? ¿Levantaste la mano o estás estirándote? Ya te vieron. ¿Podría Israel hoy querer conquistar algo de esa tierra? La respuesta tajante es no. El río Jordán es una excelente frontera. No necesitamos cruzar el Jordán. ¿Dónde sí está todo el conflicto hoy? En lo que se llama Cisjordania, de este lado del Jordán, donde está establecido en el segundo plan de partición, pasó una moto, está establecido en el segundo plan de partición que todavía no estudiamos acá, que va a estar establecido ahí el Estado palestino. Todo el conflicto que hay hoy más importante con los palestinos pasa por esa tierra. Por la tierra que está entre el Israel del 67 y Jordania. En el medio hay una tierra que se llama Cisjordania, en hebreo, Yehuda y Shombrón, Judea y Samaria. Esa es la tierra conflictiva. ¿Por qué? Porque esa es la tierra que le asignaron a los palestinos en el segundo plan de partición. Y los judíos seguíamos tan débiles como en el 20, en el 37 y después en el 47, que no dijimos nada, aceptamos igual aunque no estábamos de acuerdo, pero desde 1991, 2, 3, no sé, después les cuento bien exacto, los gobiernos judíos financian el establecimiento de poblados en la tierra de Cisjordania. Y lo que empezó como una aventura
de algunos locos nacionalistas, hoy engloba a 400.000 judíos viviendo en esa zona. ¿Se acuerdan el quilombo de Gaza cuando Israel tuvo que desconectarse de Gaza y sacar a los judíos de Gaza? 8.000 judíos había en Gaza. Había que sacar 8.000. Y fue todo un tema. ¿Alguien se imagina movilizando 400.000 personas? Establecidas, viviendo, con ciudades enteras construidas. ¿Se acuerdan lo que hicieron los palestinos con lo que dejamos en Gaza? Bueno, les conté el surgimiento de Jordania en esta repartición que hicieron los árabes con la familia Saud y la familia Hussein con derechos históricos, sacados de la Meca, compensados a un padre y 2 hijos, con tierra y con gobiernos y con intereses económicos para devolver lo que ellos hicieron en la Primera Guerra Mundial, y cómo los judíos fuimos perdiendo posibilidades de territorio. Como les dije, no son ilegítimas, no son nuestras. Había aspiración judía sobre la tierra, la perdimos, pero solo teníamos aspiración, nada más. No teníamos derecho natural. Teníamos aspiración, se perdió lo de Transjordania, después se perdió lo de Cisjordania, y en los últimos 20, 25 años, 30 años, se quiere recuperar algo de Cisjordania, alentando el establecimiento de colonias judías. Cuando lleguemos a esta fecha, veremos un poquito más en profundidad esa parte. ¿Ok? Bueno, cerramos el viaje que nos llevó por Medio Oriente, que nos tuvo entretenidos un ratito. Espero que terminen bien el día, que Argentina gane, espero, y nos veremos en la semana o el próximo Shabbat. Chau. Buen mes, Jodesh Tov, y buenas noches. No se abriguen hoy, que no hace frío. Chau. Gracias, Rab. Chao, Gracias, buenas noches. gracias, muy bueno.